Construida en 1720, esta legendaria casa de ladrillo de Carolina del Sur, Estados Unidos, parecía estar destinada a ser escenario de un trágico triángulo amoroso. Se cuenta que una joven muy bella llamada Amelia, llegó a la casa para visitar a sus parientes. Ella acababa de ser comprometida en matrimonio a un caballero de una familia prominente, pero conoció a un joven plantador de familia rica y de inmediato se enamoró. Le escribió a su prometido, informando de que le liberaba de su compromiso, pero él se negó, y advirtió que se presentaría en Bleak House en demanda de una explicación. Amelia intentó explicarle que ya no lo amaba y que deseaba casarse con otra persona. Él montó en rabia, y gritó con ira: «Nunca te casarás con él. Prefiero verte muerta». La boda de Amelia llegó por fin, y la amenaza de muerte fue olvidada. Su tío costeó una lujosa boda de su sobrina. Un barco de vapor privado estaba esperando en su muelle para llevar a la pareja de recién casados a Charleston. Amelia se estaba vistiendo para su boda, cuando ella escuchó una voz suave, que le llamaba por su nombre. Se acercó a una ventana abierta. De pronto, un tiro rompió en el aire. El novio corrió hacia el piso de arriba, fue el primero en llegar a Amelia, pero ni él ni nadie podía ya ayudarla. Ella yacía muerta en el suelo, su vestido de novia blanco estaba empapado en sangre y sentado allá afuera, en un enorme roble, estaba el villano, el galán olvidado, quien tras cumplir con su cometido usó su pistola sobre sí mismo, su cuerpo cayó con un ruido sordo en el suelo. Muchos intentos se han hecho para cubrir esa mancha de sangre impresa en la ventana. Ninguno ha tenido éxito. La imagen escarlata continúa sangrando a través de capa tras capa de pintura oscura y gruesa puesta sobre ella. Cada año en la noche del 13 de agosto, aniversario de la tragedia, se pueden escuchar gritos procedentes del antiguo edificio hoy en ruinas. El interior de la casa de ladrillo fue destruida por el fuego hace mucho tiempo, pero la fachada permanece intacta. También los aromas de una suculenta comida pueden ser percibidos por los transeúntes y la música puede ser escuchada a través del viento. La casa de John R. Dries. Amelia se ve a menudo en la ventana del piso de arriba, con su vestido de novia. La construcción se inició en 1837 y culminó 2 años después. También conocida como Monroe Place. Esta perteneció al Dr. John R. Dries, nacido en 1795, dueño de esclavos y contratista de obras, y a su esposa Sarah Owen M. C. Kinney. Para ambos era su segundo matrimonio, tras la muerte de sus primeras parejas. La mujer heredó una gran fortuna de su fallecido esposo, lo que permitió la edificación de la plantación. La noche del 25 de julio de 1867 y con el alcohol corriéndole por las venas, el señor Dries experimentó alucinaciones que lo llevaron a lanzarse del balcón del segundo piso, pero otros dicen que se cayó por las escaleras. Fue enterrado en el cementerio de Greenwood. Sarah quedó devastada y su dolor la llevó a exigir que, cuando ella muriera, debería recibir el mismo trato que su esposo. De hecho, había guardado las velas del funeral de su marido, porque quería que se usaran las mismas en el suyo. Sin embargo, al morir ella el 14 de abril de 1884, estas no fueron encontradas, incluso se cree que las escondió antes de su muerte. La casa fue la escuela Jemison de 1906 hasta 1925. En 1935 fue un almacén. En 1940 fue comprada por la Iglesia Bautista Southside. En 2006 la casa se encontraba en mal estado. En 2012 Nika M.C. Cool compró la casa que estuvo de reformas hasta mayo de 2016 cuando se inauguró como lugar para eventos. Tras fallecer Sarah, un vecino reportó un supuesto incendio, pero cuando los bomberos llegaron, nada se estaba quemando. Esto ocurrió repetidamente a lo largo de los años. Además, se dice que se han visto luces fantasmales que emanan de la casa. Se cuenta que un esclavo fugitivo se escondió en la torre, pero el hambre lo hizo salir, como castigo fue quemado hasta morir, de ahí el fuego que se ve en la torre.